¡Raza! Bienvenidos. Estamos como costumbre yendo a donde está la gente, donde está la esencia de los latinos aquí en Miami. Y hoy estamos en un dealer, Lady. Hoy estamos en un dealer. Muchas gracias, Sebastián Onofre, por invitarnos a tu dealer, por dejarnos entrar en esta parte tan tuya. Y pues la idea es que nos cuentes la historia, cómo fue que empezaste. Y ahí vamos haciendo más dinámica el nuevo episodio. Sí, que primero que empecemos, Sebas, digamos, tú eres de Ecuador, ¿no? ¿Nos recuerdas? Sí. ¿De qué ciudades que eres tú? De Quito, la capital. Ok, súper. Y con ganas de conocer Ecuador, yo he tenido ganas de ir allá a los Galápagos, ¿qué es? Sí, precioso. Y bueno. Bueno, Sebastián, así para empezar, ¿cómo llegaste a este país? ¿Qué fue lo que te motivó a venirte de Ecuador? Así como para ir entrando pues en calor de la conversación. Bueno, venir acá a Estados Unidos no fue como mi primera opción. Siempre pensé más en Canadá. Es un poco extraño porque en Ecuador yo jugaba hockey, que es bastante difícil de creer, desde que tenía 13 años. Sí. Y por eso tuve la oportunidad de salir a conocer otros países. Y siempre mi proyección fue Canadá, la verdad. Pero la vida me trajo para acá. Por situaciones del gobierno, de economía, de superación personal. Pero ya desde una corta edad sabía que no quería quedarme en el país. Eso sí fue muy claro, súper claro para mí. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en Estados Unidos? Exactamente el 10 de junio cumplí 15 años aquí. Ya, bastante. Sí. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? ¿Llegas aquí a Estados Unidos? ¿Tienes familia? ¿Conoces gente? ¿Cómo fue que empezaste? No, de hecho estaban bastante en contra de que venga, ¿no? Me decían, te vas a perseguir el sueño americano, pero realmente era algo más interno. Más ¿sí? personal. Quería un estilo de vida diferente. De ahí, cuando llegué, obviamente sorprendido. El lugar es precioso. Miami especialmente es ¿Llegaste una de una belleza. acá a Miami? Sí, siempre. Y ver la infraestructura de la ciudad como tal, ver cosas que no había visto antes. Nunca había venido específicamente a la Florida, había ido a otros estados igual por el juego. Pero me encantó la ciudad como tal. Es preciosa, me encantó. ¿Y cómo empieza todo este gran proyecto? Porque aquí, para contarles a todos ustedes, nuestro primer auto lo compramos con el dealer de Sebastián, por eso lo conocemos. Y el mío también fue con Sebastián. Eso es un referido, tras referido. Sí. Entonces es Sí. un gran honor, pues como que tenerte hoy acá, porque fue la primera persona que tuvimos contacto para comprar nuestro primer auto. Entonces eso es algo Gran historia. súper lindo. Eso no se olvida. Yo creo que la compra del primer carro que uno tiene, o sea, y que acá es muy fácil. O sea, uno no viene con otra mentalidad del país de uno, que espere el carro 3 meses o el color, y si le aprueban el préstamo. Cambio acá en el mismo día se puede hacer todo. Sí. Sí. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que nosotros llegamos como un viernes, no me acuerdo, bueno, esa semana, y a los 2 días ya teníamos carro y ya todo cuadrado. Nosotros con Sebastián fue algo súper bonito. Les voy a contar rápidamente la historia. Nosotros estábamos empezando acá, pues uno empieza de abajo, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿cuándo vamos a tener un carro? Entonces con mi esposo pasábamos por el dealer de Sebastián, que lo tenías ubicado en Hallandale, y nosotros pasamos por ahí y veíamos pues como el sueño imposible, ¿no? Entonces un día nosotros con mi esposo haciendo laundry, y él me dijo, vamos a mirar allá. Pues preguntamos, cuando sí entramos no sé qué al dealer, cuando de una nos atendió Sebastián, y nosotros no, pues nos van a atender en inglés, y él no habla en español, y nosotros sí, ay, qué emoción. Y la cosa, obvio, y la cosa fue que, o sea, contigo hicimos un clic que inmediatamente, o sea, fue como una ayuda, porque hasta, yo me acuerdo, hasta yo fui a hacerte una limpieza a tu apartamento para pagar unas cosas que nos faltaban del carro. O sea, él fue tan lindo, tan buena persona. Integral. No, marica, que yo decía, porque nosotros, tú eras el que estaba trabajando, mi esposo era el que estaba trabajando, y Sí. yo, o sea, estábamos muy reducidos de dinero, y Sebastián, no, pues me haces una limpieza en el apartamento y cuadramos, o sea, te tengo en mi
mi corazón porque la verdad fue así. Y a ustedes. Eso es chévere porque imagínese uno llegar acá, o eso, para los que no conocen Miami toca tener auto. Sí. Acá no es que voy a ir a la tienda, no, todo toca hacerlo en auto por el calor, por las distancias, porque todo es muy lejos. Entonces es muy necesario que sea una de las primeras inversiones que uno hace en este país. Sí. Pero cuéntanos un poquito, digamos, antes de esto, ¿tú hiciste otras cosas en este país o simplemente Viniste a aprender de una? ¿Cómo fue? Un montón de cosas, creo que como todos. ¿Qué hiciste? Me acuerdo tanto a la fecha cuando llegué porque no fue una coincidencia, pero yo llegué el día de mi cumpleaños. Eso es lo que yo decidí. Yo me compré un vuelo para cambiar la vida de regalo de cumpleaños. Es lo que hice yo. Oh, pero qué nice, qué buen... Oye. Pero yo siento que yo también lo sentí muchas veces, de que uno siente que no es ahí en el país de uno, que uno quiere como abrirse un poquito más y pasa eso, que uno siente que ya el cambio tiene que ser y pues hacerlo un día de cumpleaños, perfecto. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? 23. 23 años. Entonces me acuerdo por eso, porque fue algo súper especial. Después de haber tratado de luchar en mi país y darme cuenta que no iba a llegar en años a donde quería estar. Y ese fue mi regalo. Entonces dije, no, dejé todas las cosas que tenía que dejar en Ecuador y decidí comprarme ese vuelo y cambiar. Yo me acuerdo que aterricé a las 5 de la mañana y a las 4 de la tarde conseguí un trabajo en una heladería. Wow. Sí, el primer día que llegué fue terrible. Bueno, como me imagino que la mayoría de la gente del podcast sabe los temores que hay para cuando uno va a un lugar nuevo. El idioma, créeme que para mí también fue bastante miedoso, ¿sí? Pero conseguí ese trabajo y me paró migración ese día justo que llegué. Estuve 6 horas en el aeropuerto. Perdí el ride de la persona que me esperaba. Me tocó investigar cómo llegar en bus. No. Sí, fue un trajín. Una Sí. travesía completa. Sí, de ahí fue heladería y otras cosas más, en restaurantes, en una panadería. Luego hice una empresa de limpieza. Luego mi socio me obligó a comprar la empresa, a vender la empresa, porque no tenía papeles. Después de eso hice un poco de limpieza de casas, pero de techos, un montón de cosas así. Wow. Sí, Pero- varias. ¿Cómo fue el punto de llegar a decir, bueno, voy a empezar con un dealer? ¿Cómo fue que te generó esa idea? ¿Ya tenías el proyecto? ¿Cómo fue? No, para nada. Cosas de la vida. Una amiga ecuatoriana me dijo, mira, mi esposo está trabajando con el hermano en un concesionario. Era un warehouse súper chiquito cerca del Hard Rock. Y me dijeron, ¿por qué no vas allá? Intenta, porque ya estaba como 2 meses sin conseguir trabajo. Y todos sabemos que eso es imposible, que hay que trabajar. Y me llevó allá. Era un problema porque me demoraba casi 2 horas en llegar. Hasta que me empecé a llevar bien con uno de los hermanos. Y él empezó a buscarme en casa y me llevaba a trabajar y empecé a aprender a la fuerza con él. A la fuerza digo, ¿por qué? Porque él tenía que ir a las subastas. Entonces él me cargaba, porque estaba a cuadras de donde yo vivía, y me llevaba a las 7 de la mañana a las subastas y nos quedamos hasta las 2 de la tarde en las subastas. Y después de las 2 hasta las 7, como es el horario de este concesionario, trataba de hacer las ventas, pero él siempre se quedaba haciendo la parte administrativa y salíamos a las 11. Entonces trabajaba un montón de horas y poco a poco fui aprendiendo. Y del negocio. le gusto. Es que los autos siempre han sido mi pasión. Sí. Sí, Sí, tiene que uno gustarle para... sí, es hermoso. Esa es una de las ventajas que tengo yo. Y es que eso que dicen que cuando tú encuentras lo que realmente te gusta, no te cuesta. Eso es lo que No me es pasa a un mí. trabajo. Correcto. Y antes era mucho más, ¿sí? Ahora ya llevo haciendo esto 12 años. Pero era una juguetería. Yo realmente disfruto todavía venir acá. Es una juguetería. Para mí todos los autos tienen una persona, una historia. Eso te va a preguntar una persona que es dueña de un dealer.
debe manejar un carro. ¿Cada cuánto cambias el carro tú? O sea, te antojas tú, o sea, yo personalmente. O sea, yo me imagino, voy a probar este carro y una semana con un Sí. que no sé, me imagino. Obligado, tengo que probar todos los autos que tengo. Entonces, si compraste 10, tienes que manejar 10 en la menor cantidad de tiempo para probar los autos que estén a punto y todo. Así que en un día puedes cambiar 2, 3 veces al día. Es que yo quiero. Entonces, al probar todos los carros, bótenos cuál es la marca así que usted nos recomienda y que le gusta a usted. Que la marca Super Premium. Porque mucha gente pregunta eso, porque en el país de uno hay otras marcas y acá pueden que existan, pero no todas. Por ejemplo, Renault acá no hay y en Colombia es muy popular. Entonces, una persona que llega acá, ¿cuál sería un buen primer carro, por ejemplo? Toyota. Depende. Sí, siempre va a ser Pues un para mis Toyota. manos un Toyota, güey. Sí. Siempre hay más tendencia de la Indestructible. comunidad latina para los Toyotas, pero en general tú me puedes preguntar a mí de la forma más honesta, el mejor auto que se ha construido es el Toyota. Es impresionante la calidad de ese carro. No, yo lo compro esa, claro que yo lo estaba cambiando por partes, le compré el tanque de gasolina, que no le dañé todo. Hasta que lo dañó, pérdida No, total. imagínate que dañó el tanque porque fue a cambiar una llanta y le metió la gata en el tanque y le dobló. Ah. Bueno, Ya, y ya, así. ¿Le cambió una llanta alguna vez? No, es que sí, o sea, El carro de juguete no. Son las camiladas, las camiladas. Bueno, cuando yo llego acá y me dice, ¿cómo que dañó el tanque? Yo, sí, Sebas, que la aguja se pasó para allá como si estuviera llena y me dijo, No, y me dijo, es que el otro día me subí a un andén porque estaba enfiestado y creo que ahí se dañó. Y cuando me agacho tenía la marca del gato ahí clavado en el tanque. comprar un tanque y lo unieron. Ese carro era un híbrido, ese carro. Porque, marica, lo unieron dos tanques diferentes que me encontraron el de él. Y ahí fue. bueno, y Sebas, así como estas historias, yo creo que tienes miles de historias. Cuéntanos Muchísimas. una en específico, así que digas, wow, vino alguien a comprarte un dealer y alguna historia que recuerdes. Bueno, primero la de ustedes es muy especial, honestamente, porque les conozco casi desde que nosotros Desde que abrimos. llegamos. Y desde que abrimos. Eso quiere decir que nosotros tenemos más de 11 años de amistad. Sí. Y siempre les cuento a las personas del propósito, porque yo creo que la mejor forma de tú conectar con una persona es cuando eres real, ¿sí? Y cuando tienes intenciones correctas y honestas, porque yo creo que esa es una de las cosas que caracteriza esta empresa como tal, es que las personas, no solamente yo, sino los que trabajan conmigo, son muy humanos y siempre se preocupan por las personas. Entonces las anécdotas van más para eso. Pero hay una que es súper graciosa, de una señora que hacía limpieza. Y la señora hacía limpiezas, ¿ok? Y viene ella con un Sorento súper viejito que ya se caía a pedazos y me decía, mi sueño siempre fue tener un BMW Z4. Nosotros teníamos un azul precioso. Le saqué el techo, nos fuimos a dar una vuelta, la señora estaba fascinada. Yo solo le veía a ella y decía, qué lindo. Y cuando llegamos le pregunté, ¿y dónde vas a poner las escobas? Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Pero no fue en una mala posición, como Sí, que claro. lo mío fue como que, ok, Es para trabajar. te acabo de dar la es para- experiencia que tú querías. Te subiste al auto, manejaste el auto, pero ¿y qué vas a hacer con tu empleo? Sí, claro. ¿Cómo, ¿Y dónde vas a poner el vacuum? O sea, ¿dónde vas a poner todas las cosas que necesitas? nada más. Claro. Puestas. Es un convertible. Copilotos. Y en la cajuela no te entra Sí, es la cajuela. una cámara. Una botica. Sí, entonces luego le hice entender un poco de eso y lo que te digo es buscar la necesidad de la persona y compró un RAV4 y después de 10 años regresó a decirme que ya le había dado a la hija y que luego quería otro y que quiere otro Toyota Sí. y así sucesivamente. Y conmigo pasó un parecido porque yo vine con la idea de otro carro. Sí. Y él me cambió la idea y me dijo, no, o sea, ¿Qué yo como carro te voy a vender, yo quería una, ¿cómo se llama esa? La Chevrolet, la de 7 pesos. Él quería una Traverse. Una Traverse y me dijo, no, eso te va a dejar botado, ¿para qué te voy a vender esa vaina si no te va a servir? Cómprate un Toyota. Yo venía con la idea de esa porque me gustaba y él me hizo pensar y de verdad, o sea, ayuda mucho eso, ¿me entiendes? Porque otro me lo vende y me dice, chao, váyase.
Pero Ah, no. Eso es importante, ir donde un dealer que, o sea, por venderle usted le vende le vende el BM. O sea, para usted es más rentable venderle el BM que venderle... Eso es un mito. ¿Ah, sí es mito? Sí, eso es un mito, ya les puedo explicar. Porque nosotros, por ejemplo, el primer carro que tuvimos fue un Hyundai Elantra. Y yo me choqué en él y fue pérdida total, como a los 6 meses de estar acá. Y ya cuando volvimos... cuando llevé el carro al taller o donde lo iban a arreglar, él dijo, no, eso es pérdida total, vaya mirando otro carro porque usted eso ya lo paga el seguro y ya. Y nos fuimos para el dealer también otra vez fue al mismo. Y sacamos un BM 323 y para nosotros ha sido el mejor carro que hemos tenido. Fue brutalmente, y también era muy similar los valores, entonces eso también es percepción, lo que tú dices, que a veces uno dice un BM, pero el país de uno, pues un Mercedes, un BM ya es un carro de altísima gama. Claro, Pues acá pues uno ya es más normal ver a alguien en un Mercedes, un BM, Sí. etcétera. Pero sí, a la comunidad latina siempre sigue siendo. Puede ser un montón de años que lleve trabajando en esto, siempre vas a tener eso de tengo un BM, tengo un Mercedes. Eso siempre es de estatus. Yo creo que eso viene de nuestras raíces. A Como mí tal. me pasó, nosotros cuando llegamos, nosotros administramos unos juegos de fútbol en una cancha aquí cerquita y veía a los peladitos llegando de 19 años, 20 años, muy jóvenes, con Camaros, con carros así, con Dodge, de esos que suenan durísimo. Y nosotros, impresionante, sí, trabajan en construcción, pues les iba muy bien y tenían para su carro, entonces se pueden dar el lujo desde pequeños en un carro de lujo. no, y este país te da la oportunidad de tener el carro que tú quieras y, y donde lo quieras. Y pues, todo, en cualquier dealer te lo da. Problema tío si te endeudas y lo pagas y como tu crédito y todo, pero ese país tienes eso, que te da lo que quieras y ese mismo día sales con tu carro que es soñado. Claro, así. Nos ibas a redondear un poco el tema del mito que estabas diciendo en cuanto a la los percepción valores. de los valores. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en eso en realidad eso ya son cosas internas de los dealers, pero les comparto Los aquí entre secretos. nosotros, pero realmente quien pone el precio del auto son los bancos, no el concesionario. Está muy, muy calculado y muy limitado la cantidad a la que tú puedes vender un auto. No te puedo vender un RAV4 en $50,000 cuando para el banco vale 20. Entonces realmente el dinero que se gana como concesionario no es en la venta, sino en la compra. Mientras más barato compres, siempre vas a tener ese tope que el banco te va a dar. Entonces es un mito que si es que es un auto de lujo, vas a ganar más dinero. Me refiero como a lo que vas a ganar. Ok. ¿Sí? Este es mi dicho, cualquier cosa bien comprada es vendible y tienes un margen como tal. ¿Y cómo se empieza un negocio de esos? O sea, que tú empezaste sin tener obviamente un establecimiento y comprando carros de a poquitos y después sentiste la necesidad de armar ya una empresa como tal, ¿o cómo funciona? No, bueno, yo empiezo, como les dije, con estos dos hermanos. Mientras yo iba aprendiendo, iba vendiendo al mismo tiempo. Luego ellos me tenían que pagar obviamente mis comisiones y luego se empezaron a atrasar un poco. Entonces ahí el hermano mayor con el que más me llevaba me dice, ¿y no quieres invertir y comprar un carro? Y así es como empecé con el primer carro compartido entre 3 personas. Era un Nissan Altima del 2009, gris. Claro. Son cosas que no te olvidas. Entonces, Pues como no recuerdo. siempre empezamos a trabajar de esa manera y obviamente como vi la oportunidad no topé $1 más de ahí, de lo necesario, y empecé a capitalizar un poco. Pero como tal, desde ese punto hasta ser el dueño de la empresa es también una historia, ¿no? Es un proceso. Luego de estar trabajando con ellos, aparece un inversionista que él compraba los autos y les parqueaba ahí y nosotros vendíamos, ¿sí? Yo no tenía ni idea qué hacía ese hombre cuando él pasaba a la puerta, si metía a la oficina y hablaba con ellos. Yo no sabía, pero él sabía que yo vendía bien y siempre estaba atrás de las computadoras viendo lo que estaban haciendo. Y un día él se acercó y me dijo, ¿por qué no estás vendiendo y estás sentado viendo la televisión?
Yo les dije, porque no me han pagado. Vengo acá todos los días a ver si me van a pagar. Literalmente fue así. Y me dijo, ¿por qué no vendes mis carros? Y yo te pago a ti por adelantado, yo me encargo de cobrarles a ellos. Yo le dije, ¿en serio? Era tanta la necesidad, nuevamente, recién llegado, que salí y le dije, ok, con un lápiz, un papel, le dije, dime cuáles son tus autos. Anoté. Regresó después de una semana y le había vendido 6 autos. Él me dijo, ¿cómo vendí 6 autos en una semana? No me venden 6 autos en 3 meses. Entonces él cogió, me pagó, me dio un tip y me dijo, eres un animal, ¿no? Eres bueno Vendes para súper la bueno. venta. Ajá, eres bueno para vender. Y hicimos una gran amistad de negocios porque él resolvía mi necesidad. Y yo creo que tuvo mucho que ver eso, el qué tan bueno soy vendiendo por la necesidad que sentí en ese momento, honestamente, porque no me quiero lanzar flores por eso. Y después de pasado un buen tiempo, él me trajo un cliente y me dijo, mira, ¿por qué no me ayudas a vender este auto? Yo ya tengo el cliente. Métete en la computadora solamente para ver cómo está, ya en la parte del financiamiento como tal. Y otra vez metí los datos en la computadora y la ganancia era abrupta. Una ganancia de $7,000 en una venta. Y él me decía, ¿cómo puedes hacer tanta plata en un solo carro? Sí, claro. Entonces él empezó a ver estas cosas que para mí eran como normales, que estaba aprendiendo. Hasta que él fue el que dijo, bueno, ¿cuánto tienes tú? Hagamos plata de verdad, abramos una empresa. Y yo en ese momento todavía no tenía una residencia ni ningún documento para permanecer aquí, entonces no podía estar en ninguna empresa. Y verbalmente él me dijo, ok, te voy a dar el 10% de la empresa, pon tu capital, yo pongo el resto, vamos a buscar. Literalmente íbamos en todos los almuerzos a buscar un lugar donde rentar. Sí. Y ahí es donde encontramos el lugar donde les conocí a ustedes. Harlander. Ajá. Y así empezamos con el 10%. Con él y con otro socio que teníamos también con el 10%. Y así, literalmente teníamos nosotros 14 autos en todo el lote. Cada 5 metros un carro parqueado y de lado Que se verán muchos. para que se vean más. Y me acuerdo que el primer día que nosotros abrimos teníamos una mesa de picnic con mi laptop y me fui a Walmart a comprar una impresora y solamente ese día vendí 3 autos. Imagínate el Y primer día, wow. al siguiente día otro, y en toda esa semana vendí como 7, y era una cuestión que entre los dos iban a comprar autos y no podían traerme el stock suficiente. Y entonces empezamos a vender, y yo me acuerdo que nos sentábamos soñando en las gradas, que ustedes conocieron, y decíamos, Sí. necesitamos 7 autos para cubrir la renta. El primer mes terminamos con 17. Wow. Sí, y bueno, pasaron los años así, cada vez fueron aumentando las ventas hasta tener un equipo súper sólido en el que llegamos a vender hasta 109 autos en un mes. Wow. Un equipo de locos. ¿Qué se necesita para ser un buen vendedor? ¿Qué tú crees? Constancia. Sí, constancia, tener muchísima hambre, tener ganas de hacer dinero porque las comisiones son súper buenas. Es un negocio que paga bastante bien. Y el trabajo constante de estar ahí, contestar al cliente, hacer el seguimiento y contestar realmente las necesidades del cliente. Como ahora todo el mundo está en el teléfono y piensa que contestar un mensaje es pues, como contestarle a un amigo, no es lo mismo con un cliente. Entonces esa creo que es la parte en la que ahorita, después de cierto tiempo, me doy cuenta que es donde más falla, pero es solamente hacer seguimiento y contestarles a las personas y mandarles un video si necesitan. Y hacerles sentir la confianza de que el auto existe, de que hay una persona atrás, de que no es un chatbot. Yo todavía creo en esa vieja escuela de tener contacto con los humanos, porque ahí es cuando creas esa conexión. Claro. Y la venta ya está hecha en ese momento, cuando tienes esa conexión.
Eso es importante que haya conexión porque pues le puede recomendar en ese caso como le pasó a Camilo, como le pasó a ustedes, de que él le recomiende, porque ahorita todo está muy bien sistematizado. Por ejemplo, Tesla, o sea, Tesla nunca ve a nadie. No tiene uno contacto Con nadie. vendedor. Todo es por la aplicación, recoja el carro en un parqueadero, el carro se abre cuando llegue con el teléfono, saque el carro y chao, nadie vio a nadie, no me atendió nadie, ya. ¿Cómo se prende? Nosotros el día que lo recogimos, nosotros, bueno, sí, lo sacamos y que nadie nos va a decir que chao o que Felicidad. por lo menos. La llave. Aquí está su llave. Y tiene la placa y todo eso. Y tiene no, es impresionante. Es Pero impresionante. bueno, es más bonito así, una conexión, que haya historia, hoy es bonito. Y lo que tú dices, que no se pierda esa humanidad, ¿no? Pero que se no va a se perder. pierda ese... Pero la idea es esa, que mantengamos esto, porque si entre nosotros mismos lo mantenemos, que seamos una comunidad, que tengamos esa atención al cliente, que tengamos el gusto de vender, de atraer cliente, de generar ese contacto físico, eso no se va a perder. Está en nosotros que eso no se pierda. Y bueno, y cuéntanos también como qué le dirías a esa gente que quiere emprender en este país y que pues está atada a un trabajo, porque sí o sí a uno económicamente lo ata a uno un trabajo, tener una estabilidad económica, pero decir, bueno, yo quiero empezar mi emprendimiento, ¿qué consejo le darías a esa gente? Mi consejo más honesto, yo tengo un dicho que aprendí justo de uno de los socios. Tiene una mentalidad, él es europeo, entonces tiene una mentalidad distinta a nosotros los latinos, y él me dio un consejo que aplico todo el tiempo y que me acuerdo y que divulgo por todo el mundo a quien pueda. Y es que él me dijo que todos tenemos la misma cantidad de horas en el día. Exactamente el mismo tiempo. Pero lo que tú haces tiene un valor económico más bajo que lo que hace otra persona. ¿Sí? Y él me dijo, solamente ve dónde vas a poner tu tiempo. Calcula cuánto va a costar ese tiempo. Cuánto de eso te va a traer a ti. Porque todos tenemos lo mismo. Puedes vender botes si quieres, pero vas a vender uno cada 6 meses. Y eso se me quedó muy, muy en la mente. Entonces, el que realmente quiere emprender, mi consejo es, vean dónde van a poner ese tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Importante, chévere. Y eso, lo que dices es verdad, la mentalidad de uno como latino es eso, como venir a ver en qué es lo que más va a ganar, y tampoco está aprendiendo a hacer algo que lo va a hacer ganar lo que quiere. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde la tarea de nosotros como Raza Podcast es llegar a como a que conozcan esos talentos, y por eso estamos hoy acá, como para aprender de personas que lo han hecho en realidad, de que han aprovechado su tiempo, han aprendido a hacer cosas grandes y a saber cómo se manejan las cosas en ese país, que es muy diferente que en el país de uno. Y Sebastián, ¿tú cómo te visualizas de aquí a 5 años, pues a nivel empresa, a nivel, no sé, si quieres personal? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué proyectos tiene Sebastián? Después, eso es algo súper interesante, porque en este corto tiempo, últimos tal vez 4 o 5 meses, he pensado en alejarme un poco del trabajo, porque esa es una cosa que este país no te permite, y es tener tiempo. Y es una de las cosas que ahorita siento que valoro más y que quiero. Te llegas a agotar por más amor que le pongas a las cosas. Si se vuelve muy monótono. Este es un trabajo de 6 días a la semana. Entonces te pones a pensar, No tienes 4 días libres al mes. O Sí, sea, es complejo. Eso te afecta en relaciones personales. No tienes tiempo para dedicar a una persona que comparte tu vida, o cosas que tú quieres hacer. Un hobby. Es tan sencillo como eso, pero tienes que estar aquí, especialmente cuando eres el dueño y tienes que hacer cosas. Me imagino que terminamos de hacer una grabación, tú tienes que editar lo que no se ve. Y es muchísimo tiempo. Entonces, yo estoy tratando de buscar una forma de alejarme un poco, de valorar un poco más, de disfrutar un poco más mi vida como tal. Eso es lo que curiosamente me está pasando en este momento. Así que 5 años creo que es un montón de tiempo, pero espero que en 1 año ya pueda estar medianamente, no retirado, pero tratar de manejar las cosas desde una distancia un poco más
con libertad. Aprovechando ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué necesitas? O sea, el tiempo que quieres, ¿en qué lo necesitas aprovechar o qué lo quieres aprovechar? Hermano, tener un mes de vacación. ¿No? Es que eso iba a mi pregunta, ¿no? Porque yo veo que tú ya construiste lo que querías como empresa. O sea, yo supongo, no sé, puedo estar haciendo lo erróneo, pero supongo que tú ya construiste algo que te esforzaste mucho tiempo en hacerlo. Ahora que lo tienes, ya quieres es disfrutar tu tiempo personal, o sea, tus metas, tus sueños, no sé, tus aspiraciones, pero más a nivel personal. Pero es tan interesante como ya hiciste toda una construcción de eso para ahora disfrutar de esos frutos que te ha dado todo este esfuerzo. Entonces es como de admirar, de reconocer, de elogiar y de entender que cuando uno quiere, pues obviamente como tú dices, ya retirarse a una edad joven, pues puede hacerlo, pero pues tienes que meterle todo el empeño al principio, pero qué bueno que ya lo estás pensando. Sí, eso es creo que el sueño de un montón de personas. Y eso no vino a mí por las otras personas, fue porque un día dije como que tengo que parar. Las personas que me rodean en este último tiempo me han enseñado a vivir un poco más pausado la vida. Yo voy a 1000, ustedes me conocen. Sí. Voy a 1000 y siempre soy un 200% productivo desde que me despierto hasta que me canso, porque no paro ni cuando salgo de aquí. Y eso me ayudó bastantísimo a darme cuenta de lo que te estoy diciendo ahorita, el hecho de que necesito parar un poco y saborear la comida, yo qué sé, disfrutar un abrazo. Eso es importantísimo. Entonces ahí volvemos a lo mismo que está queriendo hacer Raza, como tratar de que la gente como que se detenga un poco y se dé cuenta que le hace falta conexión, que le hace falta como volver a disfrutar de esos momentos que lo vuelven a conectar a uno con la vida. Cualquier cosa que lo conecte a usted con la vida, llamar a su mamá, comer lo que le gusta, leer lo que le gusta, ver lo que le gusta, hacer el deporte que le gusta. Es muy importante que lo hagan, que se detengan un momento este país, lo convierta uno en eso, en una máquina de hacer dinero y que uno todo el tiempo tiene que pagar biles y plata y todo, pero también hace falta el momento que le digan a usted, venga quieto, respire un poquito y haga algo que lo conecte, para que usted no pierda no se descontrole después y que eso se le vuelva estrés o se le vuelva en algo más grave, una depresión o una ansiedad. Y que eso es lo que estamos nosotros como viendo en redes sociales, que mucha gente dice, bueno, pero ustedes se fueron a construir el sueño americano, pero están como perdiendo como el tiempo de calidad con las personas que uno ama, pero yo creo que todo es un equilibrio. Si la gente de verdad quiere venir a este país a emigrar, a hacer una nueva vida para tener un estilo diferente, una calidad de vida mejor, se puede hacer y no todo es trabajo. No todo es, claro, obviamente en cualquier lugar del mundo hay que trabajar, pero sí o sí es cuestión de uno entender que la calidad se la da uno mismo, que si uno quiere compartir con los hijos, puede sacar el tiempo, con la pareja, con las personas, ya es decisión personal, como tú dices, aprender a administrar el tiempo. Pero pues muchas gracias, Sebastián, por todas estas enseñanzas que nos das. Es espectacular porque tú ya tienes tu empresa, tú ya tienes todo lo que soñamos, que algunas personas lo estamos haciendo, lo estamos emprendiendo, pero ya o sea, como que yo te visualizo allá, el Sebastián como que ya está pues en el punto alto y ahora quiere empezar a tener una calidad de vida, a disfrutar su vida. Son perspectivas, creo yo, porque ahora valoro más ese tiempo del que les estoy hablando que tener algo material. Sí, como tú dices, qué chévere los autos, sí, súper lindo, he manejado unas bellezas de autos, pero se acaba. Un auto no es que se acaba. Sí, ese es un auto no está para ti cuando claro que te hace feliz, ¿no? Pero es mejor que un Ferrari. Indiscutiblemente. Pero la felicidad es momentánea.
Lo que hablábamos eso en voy. episodios pasados, la felicidad, Es finita. cuando tú te montas en un carro es el momentico, bájate del carro y ya, te sientes vacío. Es finita. Porque no hay nadie que esté ahí como compartiendo y sí, qué chévere. Es más eso, como la relación personal que uno tiene con la gente. Es que el tema, volviendo al tema de lo material, sí, o sea, sí tiene que ver mucho acá y más que acá, en este caso en específico es un carro que realmente uno acá se la pasa, es en carro por los trayectos, es importante, pero también volvemos a lo mismo, el tema de la conexión con la gente y volver a como a sentir ese bienestar que lo conecte con sus raíces, por ejemplo, y para eso voy a esa pregunta, ¿qué sigues haciendo que te traslada a tus raíces ecuatorianas? O sea, La comida, definitivamente. Sí. ¿qué por ejemplo? Son platos típicos del país que... ¿Qué es típico de allá ustedes que yo no he escuchado mucho? Hay un plato que se llama fritada, que es chancho frito con mote, no sé cómo le dicen ustedes, es maíz hidratado. Sí, mote debe ser. Sí. Mute, hay mute en Colombia. Mute, sí. No te es una sopa, ¿no? Bueno, diferente, maíz. No. Sí, es de maíz. Sí. Sí, es de maíz hidratado, pero es blanco. No sé cómo le dicen ustedes. ¿No le dicen mazamorra? Sí, pues sí, mazamorra. Ya. El maíz blanco le dicen más. Sí, pero bueno, hay hornado, hay biche, hay ceviches. Uy, Sí. ¿el ceviche se parece al peruano o no? No. Bueno, Diferente. no. Ok. El de nosotros. Sí. Eso me parece. No, eso es un... Bueno, Es más parecido al colombiano. Tengo una pregunta, entonces ya como para ir cerrando. Hablabas aún del hobby. La voz de la IA, habla duro. Hablando que tenías unos hobbies, ¿los hobbies van relacionados a los autos o ya es un hobby tuyo diferente en el cual te puedas sentir como en ese momento de que estás buscando ese espacio para pues tener tu tiempo de libertad o de... No, el hobby es... o sea, hobby es igual relacionado con los Con los autos. 100%. Ok. Sí, es difícil. Te digo, es una Difícil, pasión, es una pero pasión. es- ya. Pero le jalas un poquito la mecánica. Aprendiste mecánica un poquito. Sí, yo digo que tiene no, pero sí. aprender, Claro. Sí, pero es que también me gusta. Ah, ¿te gusta Sí, también? tengo la habilidad. No es que sea un mecánico, pero créeme que sé cuándo se daña y por qué y por dónde y que hay que cambiar. yo. Y, sí, Aprendí a las malas. Dañando ahí la... aprendí a cambiar llantas. ¿no? O sea que igual ya sabemos que si no vas a estar dentro de acá del dealer, muy posiblemente en esos tiempos que vayas a estar lejos del dealer, tus hobbies van a ser muy relacionados con los autos. Entonces, 100%. O sea, veo el momento de tener el tiempo de poder comprar un kart y correr. Hay una pista cerca. O sea, eso es lo que... Ese sería uno de los hobbies, pero al aire libre, kayak me gusta muchísimo. Cosas así que quisiera hacer, pero salirme de la empresa no es que voy a dejar de trabajar, porque hay otro proyecto que está encaminado. Es una segunda empresa que se llama Access Auto, que es de exportación de vehículos. Wow. Entonces le dedico tiempo a eso, pero eso es más... Vamos a tener El sueño de otro nuevo todos, poder emprendimiento. trabajar en cualquier parte del mundo ya. Sí, claro. cuando ya esté todo hecho, Por favor, nos Bienvenido. invitas para sí, ese sí. nuevo episodio del nuevo Ya. emprendimiento. Claro. Y tú, o sea, te visualizas acá ya de mayor o no sé, ¿quieres volver a tu país o quieres estar en este país? Saben que, de hecho, siempre he pensado retirarme en Colombia. Sí. Wow. Me gusta mucho ese país. Me gusta mucho ese país y viendo, esto es un poco triste obviamente por Colombia, pero viendo la ventaja que tienes de la diferencia de la dolarización con el peso colombiano, es Una belleza. vivir una vida tranquilo. súper tranquila, correcto, y sin tener que romper el banco y es precioso, o sea, es precioso Colombia. Súper, Seas. Bueno, ya para terminar, quiero que nos digas dónde estás ubicado, más o menos todos los datos de dónde estamos ubicados, teléfonos, igual todo lo vamos a colocar ahí, pero como para que sepan y que se ubiquen un poquito acá en Miami. Estamos cerca del aeropuerto, creo. Súper, estamos a 11 minutos, De 12 Miami. minutos del aeropuerto de Miami. Estamos en 1475 Palm Avenue, en Hialeah. Y el teléfono es 754-208-1929. Bueno, Sebastián, para nosotros ha sido un gusto, un placer, un aprendizaje estar en tu dealer. Te admiro.
Y bueno, y espero que así tengamos muchos más episodios contándole a toda nuestra gente que nos sigue de los nuevos emprendimientos, de los emprendimientos que ya están en curso y que bueno, los estamos dando a conocer en este su podcast. Sí, total, muchas gracias, Camilo. No, nada, gracias a Sebas por siempre tenernos acá. En las buenas y en las malas. Exactamente. Bueno, ya saben, si quieren comprar un auto, ya tenemos la dirección. Él no, Autoline, ¿sí? Sí. Bueno, Autoline, él les recomienda qué carro le sirve a la profesión que usted le... Que se lo ajusta a su necesidad. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Eso fue otro episodio más, raza. Muchas gracias.